Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador de la web eldividendo.com, y hoy estoy aquí con vosotros con un segundo vídeo de esta ronda que vamos a hacer sobre unos sectores que puedan aguantar bien la inflación, que van a saber llevar los precios con ella. Y hoy pues vamos a hablar de un sector pues un tanto complicado, que no me agrada demasiado, que es lo que tenemos. Hoy vamos a hablar del inmobiliario. Cuando hablamos del inmobiliario y la inflación, tenemos dos ramas. Vamos a tener primero una rama de construcción y vamos a tener después una rama de explotación, que van a ser, los REITs. Anexo a esto, vamos a tener también un montón de servicios, como pueden ser servicios inmobiliarios o servicios de renting, ¿no? Que se ocupan de todo este tipo de cosas. En medio de una inflación, cualquiera de todos estos gremios no lo va a hacer mal. Sí que es cierto que el más delicado va a ser el de la construcción, porque la construcción es el sector que más capital necesita. Es decir, una constructora tiene que comprar el terreno, levantar el edificio, ponerlo todo bien, pero no ve un céntimo hasta que no escritura. Sí que es cierto que hay constructoras que piden adelantado dinero, pero por lo general es lo que llamamos un negocio intenso en capital. Cualquier negocio intenso en capital se las ve mal en este tipo de negocios. Sobre todo son enormemente malos los negocios en los cuales vamos a tener que poner mucho dinero hasta empezar a cobrar algo. Y esta pues prácticamente es la definición de una constructora. Esto no quita para que no haya constructoras que lo hagan bien, porque en este tipo de casos lo complicado es arrancar la rueda. Si la rueda está arrancada y a una constructora la pilla con un montón de pisos y un montón de terrenos y es cuando nos aparece la inflación, en cierto modo esta constructora no va a tener mayores problemas. Es posible que pase un aprieto para poder colocar los pisos porque se puede estrechar un poco el mercado y ahí la liquidez y la posición de caja que tenga es la que va a determinar que sobreviva o no sobreviva, pero en general en una época de expansión y en una época de inflación, cualquier constructora no es un negocio crítico que podamos ver caer o que podamos ver con enormes problemas. De hecho, si miramos lo que sucedió en España en los años de inflación o en cualquier otro sitio, pues veremos que siempre hay constructoras que quiebran, pues porque son un desastre, pero por lo general una constructora seria o un tipo de cosas de este tipo de negocios lo hizo bastante, pero que bastante bien. Creo que tenemos muy nublada la vista por todo lo que ha pasado con Evergrande en China, que bueno, que si hay un impago, que si hay una quiebra, que si esto, que si lo otro, pero en general el gigante asiático no le veo yo con mayores problemas de inmobiliario como podríamos ver en España. El gigante asiático es un continente, hemos de contar que su población es mayor que la de Estados Unidos y Europa junta, y que tenga un sobrecalentamiento en el sector de la vivienda o que tenga ahí un problema, pues no implica que esa empresa pueda quebrar, pero eso no implica que todo aquello no valga nada. Y una inflación generalizada mundial, que es como de haberla va a ser, pues nos va a empujar muy al alza el precio de las materias primas, con el precio de las materias primas el de los terrenos y con el de los terrenos la vivienda. Es inevitable que los precios suban, es inevitable que las rentas suban y es inevitable que todo esto pase. Lo que sí es cierto es que se puede producir un estrechamiento en la obra nueva, porque la obra nueva, como digo, es un negocio con una gran cantidad de absorción de capital antes de producir absolutamente nada. Y estos son los negocios que son un poquito críticos o malos o chungos en este tipo de periodos inflacionarios. Por lo tanto, cabría esperar que si pasamos de una época de tipos descendentes a una época de tipos ascendentes, podamos ver que los precios de los pisos van un poquito por detrás de la inflación. Es decir, que si tenemos una inflación del 6%, pues puede que los pisos vayan en el 2, en el 4 o en el 6, pero no van a alcanzar nunca a la inflación, porque si tenemos cada vez los tipos más altos, ese capital que la empresa necesita para empezar, para funcionar, para arrancar, lo van a tener que pagar cada vez más caro. Y al tener que pagarlo cada vez más caro, pues van a tener que contraer el beneficio porque en este tipo de periodos el apetito comprador viene muy dado por los tipos y por los créditos que dan los bancos. Y lógicamente comprarte pisos o comprarte este tipo de cosas con créditos pues al 5, al 6, al 8, al 12, al 16%, pues es muchísimo menos atractivo que hacerlo con tipos al 0%. De forma que el comprador va a estar mucho menos apetitoso y los constructores tendrán que buscar por las viejas formas de financiación, de hacer las obras un poquito alargadas en el tiempo para que la inflación les ayude con ese terreno, que des un 30% de señal y volveremos a aquello que veíamos en España, que doy la señal y te vendo la señal antes de que acabe el piso y gano dinero. Y empezaremos a ver este tipo de situaciones, pero con un apetito comprador menor.
Sin embargo, la constructora, pues hombre, siempre que sea capaz de seguir construyendo pues a un ritmo razonablemente bueno, pues no verá mermar sus beneficios y no verá mermar sus problemas. Sí que es cierto que todas las constructoras que tengan peores sitios, o que tengan peores inmuebles, márgenes más estrechos, que lo tengan todo montado mucho peor, pues se puede empezar a dar la situación de que si han hecho mal las cosas, la deuda les coma, el tener pisos que no pueden vender les haga quebrar y podamos ver espectáculos de este tipo que lo que hará es una mayor contracción y que dejará a los más fuertes. Una vez que los más fuertes se hayan quedado, pues prácticamente pues ya controlarán ellos la venta de la vivienda nueva. Esto no tiene mucho que ver con el alquiler y de hecho, pues si alguien hubiese vivido en España por la época de crecimiento y de expansión de la vivienda, pues vería que los alquileres subieron muchísimo menos que los precios de los inmuebles. Esto sucedió porque los alquileres por lo general van muy ligados a los sueldos que hay en la zona y la venta, pues el precio de compra-venta pues viene más linkado por los tipos de interés que tenemos y el apetito de la gente de poder pagar o no poder pagar y del banco por dar o no dar. En este sentido, la subida de precios es muy apetitosa para el banco porque aunque tenga que dar un tipo mayor y el comprador esté un poco más apretado, nadie tiene miedo a tener que vender el piso por debajo de lo que lo pagó. Y esto es una enorme garantía psicológica, aunque realmente sea una mentira mayúscula, porque, pues una vez más, aquí os dejo el vídeo del índice de la miseria, pues lógicamente si nosotros compramos un piso y lo vendemos ganando un 20% y la inflación en ese periodo pues ha ido al 25%, pues no hemos ganado un céntimo, sino que hemos perdido un 5% y además hemos generado una plusvalía que vamos a tener que pagar impuestos, con lo cual ya no es un -5, sino seguramente sea un -9 o un -12. Con lo cual, pues es una faena, pero psicológicamente la gente se encuentra encantada de hacer este tipo de operaciones y siempre vamos a oír decir he ganado no sé cuánto, he ganado no sé cuál. La realidad es he perdido todo esto y encima el gobierno me ha sableado. Con lo cual, pues el inmobiliario en este escenario va muy bien. El banco que lo que mira es crédito y escritura, pues le va fenomenal. Al banco le da igual, el dinero no es del ni el que presta ni el que le deben. El banco es un conector. Por un sitio va a conseguir dinero lo más barato que pueda, por el otro lo va a prestar lo más caro que pueda. Él se queda los intermedios. Y lo que el banco no quiere, en contra de lo que mucha gente con enormes tasas de ignorancia se piensa, pues es ni embargar pisos, ni embargar coches, ni embargar nómina. El banco lo que quiere es remitir una letra, que la pagues en su día íntegra, que no quites ni una sola cuota de ese crédito, que lo hagas entero y que cuando acabes ese empieces otro. Esos son los deseos del banco y no lo que muchas veces oímos. Pasamos un poquito a los REIT. El REIT nos va a ver una cosa diferente, ya no va a tener en cuenta el precio del activo, sino que nos va a hablar del subyacente. Como he dicho, puede darse el caso de que entremos en un periodo en el cual las rentas incorporen mucho mejor la inflación que los precios. Por lo tanto, puede ser que el valor subyacente de nuestro REIT no logre alcanzar el ritmo inflacionario, pero sí las ventas y con ellas los beneficios sean capaces de ir igualando el ritmo inflacionario. Es cierto que una subida de tipos agresivo podría hacer daño a los REITs y todo lo bien que les hemos visto comportarse en los últimos 30-40 años. Podría ser no tan bien, sobre todo en términos de capitalización, porque su activo subyacente no creo que sea capaz de soportar la inflación en un entorno de tipos alcistas, que es lo que siempre sucede cuando hay inflación, y por lo tanto puede que tengamos un pequeño problemilla de capitalización, una capitalización muy plana y a medida que suben los tipos cae la cotización. Van subiendo los beneficios, pero vuelven a subir los tipos y nos vuelve a caer la capitalización. Entonces, si el REIT tiene un rango de deuda que es adecuado, que no está descabellado, podrá ir incorporando esas nuevas inflaciones y bueno, tendrá que ir apretándose un poco el cinturón con ese gasto financiero que igual incluso tiene que dedicar un poquito más de dinero a recortar o a contraer un poquito esos múltiplos de deuda, pero en general no es un sitio en el que nos podamos sentir incómodos o con problemas. Como digo, aunque no sea capaz el ladrillo de incorporar toda la inflación, sí que va a incorporar una parte y por lo tanto la venta siempre se va a hacer por encima de valor de compra y por lo tanto por encima de valor de deuda. Con lo cual, bueno, por muy mal que esté el mercado, no es difícil colocar este tipo de inmuebles y bueno, que colocar un inmueble y reducir deuda. Son cosas que se pueden hacer, son cosas que son perfectamente factibles y que le pueden sentar muy bien pues a los REITs.
Como todos sabréis, los REITs tienen bastante atado el payout que tienen que ofrecer a sus accionistas y por lo tanto, pues bueno, es posible que veamos un buen comportamiento en dividendos, a ver en beneficios y a ver en ventas, que es quizás lo que más nos preocupa. Servicios auxiliares, pues tipo de servicios inmobiliarios, servicios de reparación, todo este tipo de servicios de seguridad. Hay muchas empresas que se dedican a este tipo de cosas. Por lo general, en un entorno inflacionario no son servicios que se comporten mal. La gente va a tener que seguir poniendo a punto sus casas, van a tener que pagar, pero sí que es cierto que una subida de tipos puede aumentar el paro. El paro puede hacer que más gente, sobre todo de forma autónoma, se interese en hacer este tipo de trabajos, este tipo de productos, y eso haga que se genere una especie de contracción de márgenes y que la cosa se pueda poner un poquito tensa. En general, si la empresa es grande, está sentada, está enraizada, tiene buenos contratos y se sabe mover un poco, por lo general va a poder ser capaz de incorporar la inflación a sus precios y por lo tanto a sus beneficios. Sobre todo si la empresa no es de las que comen capital, sino que cobra primero y paga después, este tipo de servicios le puede venir muy bien la inflación, pero como digo, tenemos que tener siempre en mente pues esa aparición de competencia muy barata, porque como digo, un aumento de los paros automáticamente implica que mucha gente de forma autónoma o de forma independiente pues se oriente a hacer y a ofrecer este tipo de servicios que tienen muy pocas, pero que muy pocas barreras de entrada. Por lo tanto, pues bueno, son sectores a mantener a la vista. Vigilar el balance siempre es importantísimo y fundamental en cualquier empresa que miremos. Pero en momentos inflacionarios, tener el balance súper controlado, igual que los flujos de caja, es fundamental. Lo tenemos que tener controlado por dos razones. La primera es que la inflación nos destruye la deuda, pero podemos morir antes de que eso suceda. Y por lo tanto podemos pasar de una jugada redonda y perfecta a una quiebra. Y en las quiebras, pues lógicamente perdemos todo. Lo segundo que tenemos que tener muy claro es la relación entre los flujos de caja y el balance, ver qué dinero nos queda y si con ese dinero vamos a poder afrontar esa deuda o si vamos a tener que pedir deuda a largo plazo para financiar el crecimiento de otros. Estas son cosas muy importantes porque en un periodo inflacionario una empresa cuanto más fagocite capital, peor es. En un periodo inflacionario lo que nos va a interesar es una empresa que escupa capital. Por lo tanto, pues hay que mirar muy de cerca el ROE, hay que ver muy de cerca cómo se colocan esas inversiones y cómo se hace todo eso. Empresas de infraestructura, como puede ser pues Iberdrola o Enagas, pues son empresas que fagocitan mucho dinero, es decir, ellos tienen que adelantar muchísimo dinero durante muchísimos meses para que empiece a circular el primer kilovatio o el primer metro cúbico de gas. Eso, a medida que suben los tipos y a medida que hay inflación, lo que nos hace es, pues bueno, generar problemas. En algunas de ellas va a haber suerte porque vamos a poder incorporar los precios al primer día y algo que hemos presupuestado hace 4 años en unos precios, pues ahora ya vamos a tener unas ventas distintas, pero los créditos que nosotros pedimos son los de hace 4 años. Hemos tenido que pagar un interés importante, pero vamos a incorporar las ventas. Otro, negocio regulado, más complicado. Ahí hasta que nos llegue la renegociación vamos a poder tener problemas. REITs, ¿qué es a lo que hemos venido hoy? Pues un sector que no tiene por qué comportarse mal. Es un sector que no tiene por qué hacer mal, pero tener mucho cuidado con la cotización, porque de la misma forma que no lo tiene por qué hacer mal en beneficio por acción, puede que sí que tengamos problemas, y no pequeños, en la cotización. Una subida de tipos va a asustar a los inversores, ya que estas empresas son las más endeudadas. Una subida de tipos hace que el activo baje un poquito de precio, o por lo menos que no suba al mismo ritmo que las rentas. Esto también va a poner nervioso a los inversores. De forma que en los REITs es posible que antes de ver cómo eso se incorpora a la inflación, vamos a poder ver un hundimiento, vamos a poder ver una caída, un pico descendente para luego volver a arrancar, pero seguramente esa cuesta arriba sea un poquito menos inclinada de lo que pensamos, sobre todo basándonos en que el subyacente puede que no suba tanto como la inflación. De forma que si sobreponemos este tipo de empresas sobre otra, puede que en beneficios, en dividendos, no lo haga mal, pero puede que sí que lo haga un poquito más justo en cotización. Mirar lo que os interesa, mirar qué es lo que miráis en vuestras empresas, en vuestra cartera. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis darle un super like, podéis darle a suscribiros, podéis activar la campanita para que os avise de cualquier vídeo que tengamos.
Y esto es todo por hoy. Espero que los rates os funcionen bien, que tengáis los adecuados, que veamos qué rates son los más adecuados, porque ahora podemos entrar en un periodo en el cual las oficinas pasan un poquito segundo zona, puede que el comercio se hunda o renazca, puede que nuestras maravillosas cárceles se vacíen o se llenen, pero ahí tendremos todos nuestros ladrillos. De forma que buscar el activo que más se adapte a vosotros, el que más os guste, y ordeñarle durante muchos años. Es muy fácil pagar en el medio largo plazo toda la cotización que pagaste por un rate comprado al precio adecuado con los dividendos. De forma que mucha suerte con ello y nos vemos en el próximo vídeo.